estimadísimo sociólogo Patricio Velarde, que yo creo que habría que declararlo el cronista oficial del Cantón Santo Domingo. Distinguidas autoridades, tanto de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, también representantes del municipio, el presidente de la Casa de la Cultura, amigo muy entrañable nuestro y alumni de esta alma mater, distinguido público, queridos estudiantes y profesores de las distintas carreras de nuestra universidad. Es para nosotros, primero, un honor, en nombre de la PUCE Santo Domingo, recibir esta copia facsímil del acta fundacional original del pueblo colono de Santo Domingo, hecho que se realizó el 6 de noviembre de 1899. Queridos estudiantes y profesores y público, recordemos esta fecha, ¿no? 6 de noviembre de 1899, porque es la fecha donde nace el pueblo colono de Santo Domingo, nuestro pueblo. Yo creo que un país, una tierra que no conoce su historia, es una tierra que difícilmente podrá proyectarse hacia el futuro con fuerza, con orgullo de sus raíces, con sentido de el esfuerzo, el sacrificio, los hombres y mujeres de distintas nacionalidades, ¿no? Tenemos aquí la enorme riqueza de la nacionalidad sáchila, pero todo ese pueblo de colonos procedentes de los distintos rincones de nuestro actual Ecuador y que constituyeron esta tierrita de Santo Domingo. Yo creo que es fundamental que momentos como este, conferencias como la que vamos a poder disfrutar en esta tarde en nuestra alma mater, gracias a intelectuales y a historiadores de la talla de Patricio Velarde, que incansablemente lleva años y años investigando y publicando obras de este calibre, creo que es un orgullo para nosotros y que dan sentido a nuestro quehacer como universidad. Una universidad es un lugar que busca la verdad, es una institución y eso dice nuestra misión universitaria, buscar la verdad y transmitirla, ¿no? Hoy nos reunimos acá para profundizar en el origen de nuestra tierra, de nuestra ciudad de Santo Domingo, de nuestro cantón de Santo Domingo, y yo con estas palabras, además de que sirvan de bienvenida, de agradecimiento por este importantísimo documento del acta fundacional del pueblo colono de Santo Domingo, también quiero reiterar mi agradecimiento al sociólogo Patricio Velarde y por esta alianza tan estrecha que desde que yo he tenido el privilegio de llegar a esta tierra de Santo Domingo, de los primeros intelectuales que he conocido ha sido a él, y ha nacido una sinergia importantísima entre la universidad y su persona, y una relación muy fructífera para que juntos, académicos de su nivel, también alumni de la PUCE, en este caso de la PUCE Madrid de Quito, y la academia de aquí de Santo Domingo, la alma mater de Santo Domingo, juntos podamos contribuir al conocimiento y a la investigación de la historia, que nunca será suficientemente conocida, nunca suficientemente investigada. Y por eso me enorgullezco de que seamos nuevamente anfitriones de una conferencia muy importante que va a tener lugar gracias al sociólogo Patricio Velarde. Pues bienvenidas, bienvenidos todos y muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra rectora, la doctora Luján González, y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este acto, a las autoridades, a los invitados especiales, por hacerse parte de esta tarde de esta importante conferencia. Vamos a dar paso a la intervención del sociólogo Patricio Velarde, quien nos va a dictar la conferencia denominada
6 de noviembre de 1899, fundación oficial del pueblo colono de Santo Domingo de los Colorados. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Entremos en materia en honor al tiempo. Creo que deben ustedes conocer primero unos antecedentes previos. En octubre de 1991, en la alcaldía del ingeniero Leonardo López, el Consejo Municipal acuerda que el 6 de noviembre se conmemore la celebración del primer asentamiento colono. Se había localizado el acta de fundación como parte del mensaje del general Eloy Alfaro al Congreso Nacional en 1900. Posteriormente, el 10 de noviembre del 97, en la alcaldía del señor Jorge Velasteguín, por iniciativa del concejal Bolívar Chuquilla, se crea y se pone en vigencia la ordenanza que declara el 6 de noviembre de cada año la conmemoración del primer asentamiento popular, dice el acta, y noviembre en el corazón de Santo Domingo. Después, en agosto del 2008, se encuentra el informe manuscrito, miren, después de casi 20 años, el informe manuscrito del 20 de julio de 1900 del gobernador de Pichincha, Rafael Gómez de la Torre, acerca del recorrido del camino a Manaví y de su presencia en el acto de fundación del pueblo colono de Santo Domingo el 6 de noviembre de 1899. Entremos en materia, ¿cómo entender este hecho a finales del siglo XIX? Y en eso tenemos que remitirnos a la cartografía de la época. Por ejemplo, tenemos que comprender toda la región de Santo Domingo, de los Colorados, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y para eso nos recurrimos a la cartografía de esa época. Por ejemplo, tenemos este mapa llamado el Plan y Camino del Río de Esmeraldas. Entiendo que en la anterior conferencia yo ya les expliqué cómo desde Quito hay los llamados caminos yumbos que conectan los pueblos antiguos, van por Yambe, Concanilla, lo que hoy sería el sector de las Mercedes, Santo Domingo, San Miguel, que desapareció por Puerto Limón, y tenemos la salida a Daure. Después vemos otro mapa. Este es un mapa que está localizado, ubicado en el Archivo General de la Nación en Bogotá. Este es un mapa de 1808 de un geógrafo de apellido español, Toledo. Igual, y la habla desde Quito, va ubicando todos los pueblos, salida a Balsar, Daure. Después tenemos el siguiente mapa, por favor. Y así vamos viendo en estos mapas, en esta cartografía, a los tres pueblos: Santo Domingo, San Miguel y también un pueblo desaparecido que parece ser el que se originó la llegada de los táchilas a las tierras bajas, que sería Cocanías. Entonces, si uno mira, por ejemplo, este mapa del geógrafo Manuel Villavicencio de 1809, igual, uno va ubicando, por favor, el siguiente. Este es el mapa cartográfico. La siguiente, por favor. Sí, y así va. Vamos al mapa de...
Este es el mapa cartográfico, una carta cartográfica de Manuel Villavicencio. La siguiente, igual, va todos los caminos yumos. Entonces es necesario explicarles que todos estos pueblos son viejos asentamientos yumos colorados poco integrados, es decir, esto es más o menos hasta mediados del siglo XIX, 1850, 1860, que coincide con este mapa de Manuel Villavicencio. Estos territorios son antiguas parroquias eclesiásticas, visitadas generalmente por misioneros sobre todo de diáconos, hablemos de algunas misiones, como las misiones dominicas, que más o menos van ubicando, recorriendo toda esta región en un plan de evangelización. La siguiente, por favor. Miren, este es un documento de 1780. Es un expediente que habla, yo les traje así porque es un documento muy grande, pero hace referencia a una comisión de Francisco Requena. Francisco Requena es un geógrafo igual español que recorre toda la zona de Santo Domingo, y él ratifica que simplemente hay estos tres pueblos, ¿no? Santo Domingo, San Miguel, y un pueblo que parece fue en el sector de Chihuilpe, que sería San Francisco, que nunca está ubicado en ningún mapa, pero Requena sí visitó y habla de ese pueblo. Sí, justamente desde el recorrido del mismo mapa de Villavicencio. El siguiente, por favor. Igual, en toda esta área ya se coloca en 1850 Santo Domingo de los Colorados, dice San Miguel y Cocaniguas. Ya aparecen en la cartografía de esa época. Miren la importancia de la cartografía, y nos ubican a todos nuestros pueblos. Seguimos. Aquí tenemos una calle 29 de mayo, ¿no, chicos? ¿De qué años? ¿Saben tal vez alguien? Dice la calle 29 de mayo o la avenida 29 de mayo. Y esto tiene que ver con una ley de división territorial. El 29 de mayo de 1861, en plena época del presidente García Moreno. Y aquí aparece ya Santo Domingo como parte del Cantón Quito. Y a raíz de este documento, creo que en los años 60, en el tiempo de la Junta de Mejoras o de las primeras juntas parroquiales, se ubicó ya esta fecha y se discutió inclusive como una fecha de creación de la parroquia. Pero hemos visto que es simplemente una ley de división territorial muy general. Es decir, se dice la parroquialización el 29 de mayo de 1860 es una ley general de división, en que el presidente García Moreno trata de integrar a todas las pequeñas parroquias, sobre todo de la sierra y de estribaciones, dentro del espacio nacional. Yo les traje a esto porque es importante esto del 29 de mayo, que a veces causa confusión en el sentido de que se quedó la parroquia. Es una ley de división general territorial. No hay autoridades, por ejemplo. Lo que ustedes ya vieron en el mapa es simplemente, no es que simplemente, obviamente es valiosa la presencia de estos tres pueblos áchilas, ¿no? Pero no se integran totalmente. Es decir, es una ley de división territorial muy general. Sigamos. Yo creo que este es uno de los grandes mapas, una carta geográfica que señores estudiantes, ustedes inclusive pueden encontrarla en el internet.
Estamos levantada desde una ciudad alemana y es impresionante cómo ustedes pueden abrir el detalle, la resolución que tiene Zoom. Entonces este mapa es de Theodor Woll, de 1892. Sigamos. Este mapa ubica todo un proyecto, pero de un camino a Manabí entre Quito y Bahía. Más o menos este es el sentido. Quito, Bahía. Este ya es el primer proyecto de un camino de integración durante la época, sería la segunda administración del presidente Gabriel García Moreno. Es un proyecto que comienza en 1871. ¿Cuál es la idea? Integrar Quito con Bahía. ¿Con qué propósito? De buscar un puerto alterno al de Guayaquil. Una distancia más corta entre Quito a Bahía que ir desde Quito abajo a Guayaquil. Sigamos. Ustedes van a ver, por ejemplo, el trayecto del camino entre Quito, camino de Herradura, Aloa, Tandapi y Santo Domingo. Ese es uno de los trayectos. Qué importante. El primer camino de Herradura. Y después, ya con anterioridad, ustedes ya van a ver en las siguientes páginas, hay un jesuita de origen alemán, Juan Bautista Mente, que viene con un grupo de técnicos alemanes, ingleses, que trae García Moreno para las obras públicas que él inicia. Y él se encarga de hacer todo un recorrido, una pica inclusive desde Quito a Santo Domingo, midiendo alturas, y desde Santo Domingo a Bahía. Pero él plantea un ferrocarril entre Bahía, Chone, Santo Domingo. Ella lo plantea prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Seguimos? Igual como les decía, el proyecto es unir Santo Domingo, toda esta zona, hacia la zona baja de la cuenca del Guayas, también con un proyecto ferrocarrilero. ¿Seguimos? Que bajaría toda esta parte hacia Daure y Guayaquil. ¿Sí? Igual. Aquí está toda la cuenca del Guayas a través de lo que hoy serían los ríos Peripa, Pupusá, la parte del Baba, toda esa zona que baja. ¿Dónde nace la cuenca del Guayas? Nace en Santo Domingo. ¿Sí? Desde Aculequín, Tuachi, toda la parte de Chihuilpe, Río Baba, etcétera, ¿no? Todo este crecimiento. ¿Seguimos? Igual. Después viene un mapa de Fleming, Bernardo Fleming. Este es más o menos de 1908 exactamente. Lo que yo estoy insistiendo aquí es que qué importante es la cartografía de esa época en que nos van ubicando a Santo Domingo de los Colorados. ¿Seguimos? Igual, aquí está el trazado del camino Quito, Santo Domingo, Bahía. Ese es el gran proyecto de la parte noroccidental. El siguiente. Acá se ve con mayor claridad Quito, Santo Domingo y todo el proyecto a Bahía a través de un ferrocarril. Igual el mapa del padre Vacas Galindo, que es un dominico muy estudioso, en 1909 también ubica a toda la región de Santo Domingo dentro de la cartografía del comienzo del siglo XX. ¿Seguimos? La siguiente. Exactamente. Ahí se ve igual. Santo Domingo, San Miguel, todo este proyecto entre Quito y Bahía. Eso es más o menos lo que marca todos los proyectos, digamos, de caminos de integración desde la capital hacia la parte de la costa norte.
A ver, esto quiero resumirles. Aquí hay un mapa que nos hace ver la importancia de esta región de noroccidente, digamos. Miren, de Quito, para llegar a Guayaquil, tomábamos de Quito, Guaranda, Pato y bajábamos por Babahoyo. Y se plantea toda una alternativa desde Quito, Santo Domingo, Bahía, desde Quito, Santo Domingo hacia Daule, Guayaquil, con proyectos ferrocarrileros. Es decir, es sorprendente que entre finales del siglo XIX y comienzos del XX se haya integrado la zona de Santo Domingo dentro de los proyectos ferrocarrileros, ¿sí? Seguimos. Y ahí tenemos un personaje. Yo más lo miro desde el lado de su visión de integración del espacio nacional. Él habla de integrar el país a través del Camino del Sur, por ejemplo. El Camino del Sur sería lo que es Quito, Ambato, Guaranda, Babahoyo, etc. Pero también a él le interesa el proyecto del Camino Manaví por Santo Domingo. Y son dos personajes, García Moreno y Alfaro. Entonces, en ese periodo, entre las dos presidencias, García Moreno hasta Alfaro, estamos hablando de casi 40 años, que estos dos personajes tienen una visión de integración del espacio nacional. ¿Y qué quiere decir? En que Santo Domingo está siendo integrado. Seguimos. Con eso es una primera parte que les he expuesto, los caminos. No entenderemos la integración de la región de Santo Domingo sin el desarrollo de los caminos, que es un primer elemento para la historia de Santo Domingo. Y ya tenemos desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Qué genera eso? Un segundo aspecto a considerar dentro de la historia de Santo Domingo, que es la colonización. Y regresamos a la anterior, por favor. Es el camino Quito, mejor dicho, claro, Quito, para llegar a Aloa, a Santo Domingo, la gente cuenta que tomaba el ferrocarril hasta Aloa. En Aloa tomaba el camino de herradura, pero a través de arrieros. Y es interesante, este es el camino de herradura. Aloa, Tandapi, Ayuriquí, Santo Domingo. Este trayecto, como estamos viendo, ya existe desde 1871. El carretero de ahora, con algunas variantes, obviamente en la parte alta, es el mismo. ¿Y por qué pongo este camino? La siguiente. Porque a lo largo de este camino se va colonizando tierras, se va asignando tierras alrededor de este camino entre 1871 y 1920, más o menos. En este trayecto se calcula que se entregaron entre 15.000 a 20.000 hectáreas en esa época. La siguiente, por favor. Ahora tenemos Santo Domingo hacia la costa, miren, Santo Domingo hacia la vía Chone, Santo Domingo hacia la vía Quevedo, Santo Domingo igual, hacia la vía Quevedo, Chone, no aparece todavía Quilé. Toda esta zona, esta mancha, es la adjudicación casi de 30.000 hectáreas, lo que unido al otro trayecto Aloa Santo Domingo, estamos hablando de cerca de 50.000 hectáreas que se entregan. ¿Y cómo se entregan? Se establece o se dispone una ley de tierras baldías fechada en 1875. Bajo esa modalidad
se entrega tierras. Hay una ley de fomento cauchero de 1904 y bajo todo este criterio se va asignando tierras en nuestra región. La siguiente, por favor. Este es un documento de 1900 más o menos. Esa era la manera de escriturar los lotes de tierras. Se asignaba. La siguiente. Se publicaba en el registro oficial. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, va el nombre, se establecen los linderos, se ponían carteles. Imagínense, se ponían carteles donde iba a asignarse lote. Eran lotes de 200 hectáreas más o menos. Lo que no quiere decir que no había gente que podía acumular 4 o 5 lotes, porque sí hay haciendas de 800, 600 hectáreas en esa época. La siguiente. Antes de entrar a este punto nuevo, este ha sido en resumen la parte de la colonización. 50.000 hectáreas entre 1871 a 1920 aproximadamente. ¿Cuál es el impacto entre abrir caminos y colonizar? ¿Cuál es el siguiente elemento que es parte de la historia de Santo Domingo? La migración, el poblamiento. Y vuelvo al famoso jesuita alemán Juan Bautista Mente, así como sus proyectos ferrocarrileros que habieron. Él es designado desde la época de de García Moreno, como perito de adjudicación de tierras en nuestra región. Tal es así su entusiasmo que llega a Santo Domingo y hace un censo. En 1877 levanta un censo. ¿Y qué encuentra? Encuentra 117 nativos organizados en 31 familias. En San Miguel hay 114. En Santo Domingo hay 117. Hay 12 colonos blanco mestizos, dice, en San Miguel. Es decir, total, él ya encuentra casi como 250 personas. Es el único. Aquí está el registro, justamente, es un censo de la parroquia de Santo Domingo y de San Miguel, hecho en 1887, y en enero del 88, la siguiente, que presenta el informe. ¿Sí? Juan Bautista Mente. Es el primer registro poblacional que tenemos. Este documento lo encontré en la Curia Metropolitana, recuerdo, en una cajita roja perdida. Qué raro que exista un documento poblacional, pero tenía lógica. Él era un sacerdote jesuita y seguramente entregó esa documentación. Ese registro está en el archivo de la religión. Sigamos. Para que ustedes entiendan el periodo que estoy hablando, me he remitido al Padre Mente de 1887. Por la falta de documentación, es muy difícil encontrarlo. Nos sorprendimos que después, en 1921, el comisario de Santo Domingo, el comisario Luis Valverde, realiza un padrón. Imagínense. ¿Y qué detalles encontramos? Siguiente, por favor. Este es el registro de él. Nombre por nombre, edad, sexo, si bautizado,
profesión, etc. Es un registro hermoso que también está conservado en el archivo de la Curia Metropolitana de Quito. Sigamos. Estos son los registros. ¿Cuál es el resultado? Él encuentra 246 nativos, o sáchilas, y 862 colonos. Miren en el periodo anterior que les mostraba de los mapas, eran 3 pueblos pequeños apenas. Hoy hablamos ya de más de 1000 pobladores, entre 1887 a 1921. Miren el impacto del camino de Herradura, miren el impacto de la colonización que comienza a darse. Seguimos. ¿Quiénes son? Los colonos, por ejemplo, esa es la denominación que está ahí en este documento. Dice: blancos mestizos originarios de Aloa y de Machachi, nativos sáchilas o colorados, afrodescendientes e indígenas de la sierra. Estamos hablando de comienzos del siglo XX. Nacionalidades, lógicamente hay ecuatorianos, pero oh sorpresa, nos encontramos en este registro colombianos, chilenos, argentinos y franceses registrados en el padrón del comisario. La mayor parte de ellos, ¿quiénes son? ¿Qué actividad tienen? Son jornaleros. Hay un buen porcentaje de mujeres, lógicamente están dedicadas al quehacer doméstico, pero qué actividad importante seguramente en esa época en la selva, ¿no? Hay agricultores, hay hacendados, hay finqueros pequeños, hay carpinteros, hay profesores, hay zapateros, hay herreros, hay sastres, albañiles, y un buen porcentaje de niños. Bien, y regrésele por favor atrás, unita más. Es lo que registra este padrón del comisario en 1900. La siguiente. Esta es una visión del pueblo. Aquí veo gente hasta con corbata, ¿sí? Así no, tal vez esté un poco lejano para ustedes, pero se ve en detalle el origen. Más me parece gente de la sierra, obviamente. La siguiente. Y esta es la característica de la población cháchila hacia 1909. Esta es una foto de 1909 y es parte de una fotografía de, si no me equivoco, es del embajador de Francia, Gonessiat. Su apellido es Gonessiat, y él toma estas fotografías. ¿Por qué está aquí? Por la presencia del famoso francés Paul Rivet, el científico Paul Rivet, que es parte de la primera misión geodésica francesa que llegó. Ahí se recauda este tipo de fotografías. Es más o menos el panorama en cuanto al poblamiento de esa área. ¿Seguimos? Entonces, miren chicos, hemos hablado de los caminos, la colonización y el poblamiento de esa época. ¿Y cuál es el resultado a nivel de aspectos de orden administrativos y políticos? ¿Por qué incluyo al general Eloy Alfaro? Porque el 6 de noviembre de 1899 coincide con la época liberal, que es una etapa, ¿cómo le digamos? Es un gobierno que trata de institucionalizar el país. Registro civil, telégrafos, escuelas.
la Policía de Orden y Seguridad. ¿Seguimos? Este es nuevamente una réplica del acta. Este es el manuscrito del gobernador de Pichincha. Aquí hay que hacer una aclaración. Ustedes miran 20 de julio de 1900, porque es el informe que él presenta de su recorrido entre octubre de 1899 a julio de 1900, faltando 2 meses antes de que el presidente entregue su informe a la nación, digamos ahora, o su informe al Congreso Nacional. Por eso está fechado el 20 de julio de 1900. Seguimos. Ahí está la firma de Rafael Gómez de la Torre. Seguimos. Miren qué tan importante era para la época alfarista que Eloy Alfaro establece un decreto en 1900, en diciembre, en que se establece que hay que crear, qué coincidencia, ¿no? Ahora son provincias, las parroquias de Santa Elena y de Santo Domingo, crear una partida presupuestaria para la Policía de Orden y Seguridad en Santo Domingo de los Juárez. Este es un decreto presidencial. Y ven la importancia que tenía Santo Domingo en esa época. Organizados en 31 familias. En San Miguel hay 114. En Santo Domingo hay 117. Hay 12 colonos blanco mestizos, dice, en San Miguel. Es decir, total, él ya encuentra casi como 250 personas. Es el único, aquí está el registro justamente, es un censo de la parroquia de Santo Domingo y de San Miguel, hecho en 1887, y en enero del 88, la siguiente, él presenta el informe. ¿Sí? Juan Bautista Milla. Es el primer registro poblacional que tenemos. Este documento lo encontré en la Curia Metropolitana, recuerdo, en una cajita roja perdida. Qué raro que exista un documento poblacional, pero tenía lógica. Él era un sacerdote jesuita y seguramente entregó esa documentación. Ese registro está en el archivo de la Curia. Sigamos. Para que ustedes entiendan el periodo que estoy hablando, me he remitido al padre Menten de 1887. Por la falta de documentación, que es muy difícil encontrarlo, nos sorprendimos que después, en 1921, el comisario de Santo Domingo, el comisario Luis Valverde, realiza un padrón. Imagínense. ¿Y qué detalles encontramos? Siguiente, por favor. Este es el registro de él. Nombre por nombre, edad, sexo, si es bautizado, profesión, etc. Es un registro hermoso que también está conservado en el archivo de la Curia Metropolitana en Quito. Sigamos. Están los registros. ¿Cuál es el resultado? Él encuentra 246 nativos, o sáchiras, y 862 colonos. Miren en el periodo anterior que les mostraba de los mapas, eran 3 pueblos pequeños apenas. Hoy hablamos ya de más de 1000 pobladores.
entre 1887 a 1921. Miren el impacto del camino de herradura, miren el impacto de la colonización que comienza a darse. Seguimos. ¿Quiénes son?